Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por atendernos, Florencia. Bueno, en el día de hoy ustedes hicieron un reclamo, una protesta, haciendo alusión a esta presencialidad al 100%, ¿no? En las aulas, las escuelas públicas de la ciudad, donde ya la distancia social entre los alumnos empieza a ser casi nula, ¿no? Prácticamente muy baja, y no es recomendado en medio de una pandemia que todavía está, en términos de contagio, un buen número, digamos, como para poder empezar a hacer actividades que antes no podíamos hacer por el alto nivel de contagios, pero con la amenaza de la variante Delta, que es inminente, y vemos lo que ha pasado en Europa, o lo que está pasando en Europa, por ejemplo, o Estados Unidos, ¿no? Claro, pero fíjate lo siguiente aparte, porque el problema de la presencialidad es diferente inclusive al resto de las actividades que se realizan, porque la presencialidad escolar mueve a nivel país 12 millones de personas, es decir, excede a la movilización de docentes y estudiantes. Por eso nosotros lo que decimos, y por eso nuestro colectivo se llama Contra la Presencialidad en Pandemia, es que la presencialidad es un factor que desencadena el aumento de los contagios como ninguna otra actividad. El aumento de los contagios trae aparejada la proliferación de nuevas cepas y por supuesto el colapso sanitario. Vos fíjate que de esto hay evidencia internacional y nacional, digamos, porque ya hemos tenido también acá en nuestro país el antecedente del comienzo del ciclo lectivo, que los gobiernos decían querer evitar la segunda ola y producto de el regreso físico a las escuelas se detonó la llegada de la segunda ola. Esto nosotros tuvimos un episodio que de hecho los docentes fuimos a la huelga durante 3 semanas en el transcurso de abril y mayo, también por este motivo, propició que el gobierno nacional terminara sacando un decreto cuando la situación se salió de las manos, y ahora nos encontramos con un cuadro de que volvemos del receso, que efectivamente los casos, por lo que trasciende, digamos, a nivel oficial, están bajando, y sin embargo, con una tercera ola en puertas, que esto lo dijo el propio ministro de Salud, Quirós, con la variante Delta confirmada en la ciudad, pretenden el regreso de la presencialidad y encima al 100%, como mencionabas anteriormente. Es una bomba de tiempo. Uh-huh. Y ahora, ¿y qué se hace ante esta situación donde el gobierno de la ciudad ya anunció la vuelta a clases de manera 100%? ¿Ustedes qué postura han tomado? ¿Qué reclamo han elevado al jefe de gobierno porteño? ¿Si han tenido algún tipo de respuesta? No, respuesta no hubo. En realidad la respuesta, te digo, fue los descuentos masivos y furiosos que realizaron en los salarios de los docentes que hicimos paro. De hecho, seguimos percibiendo descuentos y ya han pasado unos cuantos meses, un par de meses, digamos, de la huelga esta que te comentaba anteriormente. Hoy igualmente realizamos un paro, un conjunto importante de docentes de la ciudad. Recién acaba de terminar, justo recién, la asamblea de ADEMIS, que es convocada por uno de los sindicatos de la ciudad, y se resolvió un nuevo paro para la semana que viene y medidas de acción también en el transcurso de la semana, de visibilización del conflicto y llevar a la calle también esta problemática. Y la semana que viene, aparte de este paro que se acaba de votar, también se resolvió hacer una nueva asamblea para ver cómo le damos continuidad. La realidad es que la postura del gobierno, de los gobiernos, ¿no? Pero bueno, el caso de la ciudad está exacerbado, lógicamente, no responde a ningún fin pedagógico, digamos, esto de la presencialidad en sí mismo, sino que responde a intereses de otro tipo, porque las empresas, los empresarios son los que reclaman que haya presencialidad para que la escuela funcione cual guardería y se ahorren todo tipo de licencia como las que hubieron el año pasado por cuidado de menores y demás. Tiene que ver con esta nueva normalidad de la que hablan los gobiernos, ¿no? Obviamente que en el caso de la ciudad de Buenos Aires ya es inclusive peor la situación, por esto que estamos hablando de que ahora no habría ningún tipo de distanciamiento, se abren los comedores, los chicos estarían sin tapabocas en ese espacio, lógicamente, bueno, también lo que implica ahora en invierno estar con 30 estudiantes y los docentes dentro de un aula, y aparte también teniendo en cuenta que el salario docente no alcanza un solo cargo para cubrir las necesidades que uno tiene para vivir día a día, por ende la mayoría de los docentes trabajamos 2 cargos y algunos 3. Los del medio ni te cuento, que van rotando de escuela en escuela. Entonces es un escenario muy, muy difícil. Uh-huh. Estamos en comunicación con Florencia Palombo, docente y delegada de ADEMIS. Lo tenemos en línea a Martín Schaller, que también quiere preguntar. Martín. Sí, Florencia, muy buenas noches. Y
Y frente a esta situación, porque es cierto que hay como una cierta velocidad donde el gobierno quiere, bueno, apurar justamente que toda la mayor cantidad de chicos estén en la presencialidad, y a la vez también informes de UNICEF hablando de que es necesario y totalmente, bueno, saludable que haya chicos en las aulas. ¿Cómo se media con los que están pidiendo ustedes, digamos? ¿Cómo se puede llegar a un punto en común? Digamos, ¿cuál sería un poco el acercamiento? Porque ya 2021 casi que se está yendo el 2021. ¿Cómo lo ven ustedes? Posibles soluciones, digo, ¿cómo pueden llegar a resolver entre el gobierno, docentes, recomendaciones de UNICEF? Es muy interesante la pregunta, porque la realidad, primero hay que ver a qué responden los organismos que uno a veces cita, porque a veces responden directamente a los mercados. Pero más allá de eso, digamos, y se vincula con lo que comentaba antes del empresariado y demás. Pero más allá de eso es interesante porque nosotros tenemos este debate también con algunas familias, lógicamente. Nosotros lo que decimos es no únicamente la suspensión de clases presenciales en este contexto epidemiológico, porque es un problema que trasciende la educación. Estamos hablando de salud pública. Si la presencialidad genera que después haya más contagios, se colapse el sistema de salud, eso afecta a la comunidad en su conjunto, no solamente a la comunidad educativa. Entonces, en un primer lugar, eso. Nosotros debatimos con algunas familias, por supuesto, y tenemos un planteo más integral, que es la suspensión de las clases presenciales en este contexto epidemiológico, que el Estado, esto es muy importante, que el Estado, que tiene los medios, garantice la conectividad y los dispositivos para que la educación virtual sea real, se pueda desarrollar en este contexto, no con todos los problemas que tuvimos el año pasado, que nos hicimos cargo los docentes, de la conexión, de hablar por WhatsApp con las familias, de mandarles impresos los materiales que les imprimimos nosotros en nuestras casas, de hacérselos llegar, es decir, una serie de malabares que fueron lógicamente costeados por nosotros mismos, por docentes de la ciudad y de todo el país, y además también medidas económicas, como por ejemplo las licencias o un subsidio para la familia trabajadora que necesite transitar este periodo de educación virtual cuidando a sus menores o convivientes de riesgo en su casa. Que justamente es lo que quieren eliminar y por eso también fuerzan la presencialidad. Entonces nosotros no decimos únicamente suspendamos las clases. Y lógicamente que, si vos me preguntás a mí en lo personal, la presencialidad no se reemplaza por nada, en el sentido de que, lógicamente, como docente, estoy a favor de la presencialidad en sí, pero en este contexto epidemiológico creemos que excede como ese problema educativo, ese problema de salud pública que nos afecta a todos, y la presencialidad juega un papel muy importante en ese sentido. Por eso, bueno, en este contexto nos manifestamos así. Florencia, te hago la última consulta como algo que me llamó mucho la atención en cuanto al descuento de los días por el paro, la protesta que realizan los docentes frente a las manifestaciones del gobierno porteño sobre la presencialidad en las escuelas públicas. ¿Es posible esto de, obviamente está pasando, ¿no? Pero ¿cómo es posible que les descuenten los días de paro si entiendo que es un derecho constitucional tener huelga por el sindicato? Totalmente, es un saqueo en realidad, más que descuentos, ¿no? Diciéndolo con claridad. Lo que hace el gobierno de la ciudad en realidad es ejercer una presión y una coerción por sobre el conjunto de la docencia para que justamente eso opere en que los compañeros y las compañeras no ejerzan su derecho a huelga. Porque es sabido y pasa hace muchísimo tiempo, no únicamente ahora, en este año en particular, que cada vez que hacemos un paro nos descuentan el día y el presentismo correspondiente. Entonces, lo que sí hemos organizado, y que eso, bueno, desde ADEMIS también se ha garantizado, se viene garantizando, desde el sindicato UTE también se organizó con sus límites, es el fondo de huelga. Entonces, ante los descuentos, nosotros, bueno, luego recurrimos al sindicato para que por lo menos se nos compense de alguna forma cierta parte de eso que nos retienen. ¿Pero hay un fallo judicial de la justicia porteña avalando el descuento por los días de paro? En realidad, al revés, hubo un fallo que salía en un principio a favor de ADEMIS, que apeló a la justicia por esta situación, pero el gobierno terminó apelando también al gobierno de la ciudad y por ahora no ha sido reconocido que nos tengan que devolver los días que nos han descontado. Inclusive te digo más, es muy grave la situación porque cuando nosotros desarrollamos la huelga, por lo menos la mayor parte de esas 3 semanas, fueron dentro de las 2 semanas que existió un decreto presidencial a nivel nacional que decía que las clases tenían que ser virtuales.
por eso en otras provincias se desarrolló de forma virtual, acá en Cava siguió de forma presencial, hicimos huelga en esas 2 semanas, más otra más, digamos, a posteriori, e inclusive con ese decreto nos descontaron el salario. Bueno, interesante cómo funciona la justicia en la ciudad, donde se expide de una manera en términos de que va en contra del derecho constitucional de los sindicatos de poder protestar sin que les descuenten el día laboral. Florencia, te queremos agradecer por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la posibilidad de expresar.